¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de Juan Leca Presenta? Una vez más listos a esta hora, luego que en la semana hemos estado anunciando que este fin de semana tenemos un invitado. Se trata de Cristian Baldini, director y compositor argentino que reside en Estados Unidos, a través del flyer que hemos estado haciendo la publicidad en la semana y conocer un poco sobre su trabajo, lo que él viene haciendo, presentaciones. Él ha grabado para diversos sellos, acompañado, tener el privilegio de acompañar a grandes orquestas, músicos, todo el acontecer que tiene que ver con la música, que enriquece, que es vida, que es aliento. Y en estos tiempos que estamos a veces con los problemas de salud, problemas en casa y más, y la música y el arte, la cultura nos llena y nos da esas ganas de seguir adelante. Y es lo que bien hace Cristian. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a Juan Leca Presenta. Muchísimas gracias, Juan. Un placer estar por aquí y totalmente de acuerdo. El arte, la música es lo que nos acompaña siempre, es lo que siempre puede dar una esperanza, un rayito de luz en cualquier momento de la vida, ¿no? Indudablemente, porque a través de la música expresamos emociones, sentimientos, el estado de ánimo, o, mira esa canción, o ese instrumento, y te da ganas, pues te motiva, te llena, ¿no? Ya, si estás un poco bajoneado, como que te da ganas de seguir adelante, que hay una oportunidad de poder seguir continuando con algo que estaba truncado o querer hacer algo. ¿Tú arrancas desde cuándo? ¿Desde muy jovencito en esto de la música allá en Argentina? ¿Cómo arranca todo esto antes de irte ya pues para Norteamérica? Cuéntanos, Cristian. Sí, empezó en mi niñez, en la ciudad de Mar del Plata, la misma ciudad donde nació el gran Astor Piazzolla. Y empieza como por una de esas casualidades de la vida, coincidencias. Cuando tenía 2 años, aparentemente le empecé a pedir a mi madre que me consiguiera un maestro de violín. Y yo no Ya, sabía ni cómo se llamaba, me imagino que estaría recién balbuceando, hablando así nomás, y le decía, mamá, quiero hacer así. Le decía y le mostraba con los brazos cómo hacer para tocar un violín. Y ella intentó conseguirme un maestro de violín y eso no pudo, pero recién cuando tuve 4 años fue que me consiguieron mi primera maestra de piano, que vivía justo enfrente de mi casa. Y así comenzó, todo como un juego de un niño que quería hacer algo de música, algo de ruido. ¿Y cómo la idea de tocar un violín, tú lo viste por televisión? ¿Te acuerdas algo? ¿Cómo fue? ¿O algún pariente tocaba? Porque de hacerle Esos son los misterios, justamente. Y no, yo una no, película, de obviamente repente estaban viendo en la casa y tú estabas ahí mirando algo de música. no creo, por lo que me dice mi madre, no tiene idea de dónde apareció. Ella se sorprendió mucho, como te Claro, digo, porque no es que recordaba una película o un dibujito animado ni nada que hubiera eso. tenido algo así. Así que, no, según ella me dice, ella comenzó a preguntar a mi abuela y a familiares y le dijeron que sí, que había un tío abuelo que tocaba el violín, pero bueno, había muerto antes de que yo naciera, jamás lo conocí ni nada, así que Claro. son esas cosas que ocurren. Interesante. Y entonces te matriculó o estuviste en clases de violín, ya a los 4 o 5 años. Bueno, comencé con el piano, el violín de hecho nunca Ya. lo toqué en la vida. Ah, Eso quedó trunco, pero sí más adelante toqué el violonchelo y la viola. claro, claro. Pero sí, me matriculó en un conservatorio, hice toda la carrera de piano y recién de adolescente ya, o sea, siempre de niño estaba componiendo, era, tocaba el piano y componía, tocaba el piano y componía. Posición. De adolescente ya era más mezclando de todo. Para mí la música además es algo muy abierto, si bien me dedico profesionalmente a la música clásica, a la ópera, música sinfónica. De adolescente también tocaba en bandas de rock, tocaba la Ah, guitarra eléctrica, cantaba y siempre, o sea, todo eso me sigue interesando como una parte. Para mí hay música, digamos, no es que solo lo bueno es lo clásico ni nada así. Escucho claro. mucho tango, mucho jazz, escucho de todo. Todo enriquece la música en su máxima expresión y en cualquier lenguaje, ¿no? Desde lo clásico, popular, la música, sin descuidar, en tu caso, y la música que viene de América, ¿no? Nuestro folclore, el caso tuyo del el tango, la milonga y todo lo que viene
de Argentina, el Uruguay, el aporte que hace para la humanidad y que sigue vigente, que se ve en películas, que se ve en series, o que danzantes hay en Europa y bailando tango, imagínate. Y a veces en Argentina mismo ni se baila mucho el tango, pero están bailándolo en otras naciones, ¿te das cuenta de eso? O sea que Sí, de hecho, arraigo tiene la cultura. Sí, sí. cuando yo era chico, el tango era una cosa como anticuada, pasada de moda, que un Sí. niño no quería hacer eso, no quería hacer. Entonces, realmente me empecé a interesar muchísimo más por el tango cuando a los 24 años me fui de la Argentina y ahí realmente dije, wow, pero esto es una maravilla. Son esas cosas de a lo mejor a uno le agarra un poco de nostalgia estando lejos y bueno, escucho muchísimo folclore, música del altiplano, de todo, ¿no? Ya, tú has trabajado regularmente con orquestas internacionales, dando paso pues orquestas como la Sinfónica de San Francisco, Holanda, Múnich, de Escocia, la BBC de Londres. ¿Cómo fue esta participación en estas renombradas orquestas? Muchos quisieran pues tocar o tocar un instrumento dentro de ellas. ¿Cómo se fue manejando, dando? Cristian, cuéntanos. Bueno, para mí obviamente un privilegio, un honor, un gran placer y cada proyecto nuevo que ocurre o cada vez que regreso a estos lugares es una verdadera inspiración, además de todo lo que aprendo, todo lo que comparto, me gusta poder son todos momentos que hacen a lo que uno es y a lo que uno puede compartir con otras personas, ¿no? Entonces, me interesa mucho poder ayudar también a los artistas jóvenes, poder crear espacios. Hay algo en la música tradicional, clásica, ¿no? En donde hay muchos lugares en donde uno solamente piensa uno piensa el formato tradicional de concierto, es decir, una pieza que abre el concierto, tipo una obertura, algún concierto para un solista y luego de la paso alguna sinfonía, ¿no? Eso ha sido como tradicionalmente el envase, que luego uno hace, bueno, elijo un contenido de por aquí, los mezclo, y siempre a mí me interesó tratar de pensarlo un poquito de otra manera, de tomar un poco la responsabilidad de decir, bueno, como artistas que tenemos estos privilegios, estas posibilidades de trabajar con estas grandes orquestas, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede ser mi granito de arena digamos, no, bueno, porque uno puede usar ese vehículo como para diversión propia, decir, bueno, me gusta tal compositor, entonces voy a tocar todas sus piezas, pero Claro. yo trato de verlo más desde el punto de vista de qué responsabilidad tengo yo como artista de Ajá. promover el talento joven, de promover compositores que han sido negados, compositoras mujeres, compositores que no han estado representados en la plataforma, por ejemplo, compositores de Latinoamérica, compositores de origen africano, compositores asiáticos, tratar de traer mucho más la diversidad a la plataforma del concierto, que para mí una orquesta sinfónica no debería ser tratada como un museo, ¿no? Como un museo en donde solamente ves eh, pinturas que se hicieron hace 200, 300 o 500 años. Me gusta más que sea un organismo un poco más viviente y poder trabajar con compositores que están vivos. Y bueno, todo esto lo tomo como una responsabilidad, decir, bueno, tengo el privilegio de participar y de ser invitado por estas grandes organizaciones. ¿Qué puedo contribuir para no solamente ir y hacer la novena de Beethoven, que me encanta? Obviamente adoro a Beethoven y hago todo eso también, pero Claro. también trato de pensar en otras cosas que podemos ofrecer es como leer libros, ¿no? Uno siempre se la puede pasar leyendo toda la vida a los mismos autores o puede decir, pero mira, acaba de salir tal autor joven, de hecho hay literatura peruana que me parece fascinante, grandes escritores que he conocido. Y me gusta eso, poder promover a esos jóvenes talentos también. Es que lo que sucede tú a la vez en tu labor de director y compositor también te conviertes en una figura de historiador, porque además de lo eterno, lo clásico, los grandes maestros, Mozart, Beethoven, Bach y otros, está también el insertarnos en lo que es la música popular o la nueva música o los compositores que están vivos o que partieron hace muy poco, del siglo XIX, siglo XX, siglo XXI,
y también conocer el trabajo que ellos hicieron y que dejaron, y que también no hay que dejarlo de lado, y que si estos espacios, auditorios, teatros del mundo también le dan un espacio a ellos, también se conocería la música de estos compositores europeos, latinoamericanos, o de África, o de Oceanía, de otros lugares también, para rendirles homenaje, o un homenaje póstumo, o cumpleaños, si es que están vivos, en fin, rendir esos tributos para que queden para la posteridad, y que, oye, en tal sitio, en tal compositor hicieron, tal orquesta hizo un homenaje a tal, y estaba buenazo, y ahora hay que hacerlo en tal sitio, entonces, para repetir, y entonces así otros también lo puedan hacer. Y no solamente de América, como te digo, de Europa, puede ser alguien de Alemania, que no era muy conocido, que pongas a uno italiano que sí es recontra conocido, y así sucesivamente, ¿no? Exactamente. Un poco la idea es traer más apertura en cuanto al público también, que a todos nos gusta ir y escuchar Eh, una linda sinfonía de Brahms o de Tchaikovsky, pero hay mucho más además de eso, y está bueno poder generar estos espacios, trabajar con los compositores. Además, imaginémonos una cosa, en la época de Beethoven o de Bach, sí, todo el tiempo estaban estrenando obras nuevas, componiendo, ajá, y prácticamente la gente no iba al teatro a escuchar música antigua, iban a escuchar lo que se hacía en ese momento. lo nuevo, lo que aparecía. Ujú. Exacto, era lo típico, decir, bueno, yo quiero estar ahí, y está el concierto ese famoso en donde se estrenaron la cuarta y la quinta sinfonía, conciertos para piano, Sí, sí, eh, conciertos larguísimos en donde había todos estrenos. Eso hoy en día solamente ocurre en un festival de música contemporánea. sí. Entonces sí me gusta en prácticamente todos los conciertos que dirijo poder tener alguna piecita nueva. Hace poco, por ejemplo, programé una pieza de una compositora holandesa muy joven, muy talentosa, Ujú. y es una compositora que la conocí justamente en un concierto que hice en Holanda. Su música vino a mi conocimiento y dije, bueno, quiero estrenar esta obra. Nunca le habían tocado sus obras en los Estados Unidos, y en Holanda le está yendo muy bien. Están estrenando obras Filarmónica de Rotterdam, en Ámsterdam también. ¿Ya Entonces, ves? Claro, bueno, poder hacer ese tipo de intercambios culturales para mí es una de las cosas más lindas que hace la música, que es conectarnos como seres humanos, y traer una cultura a otro lugar, ¿no? como te digo, es tu rol de historiador, el ver, ¿ahora qué hago? ¿Busco acá, pongo aquí, o hago, no? ¿O qué intérprete, o qué soprano, qué tenor, o qué orquesta, o qué instrumentos? Porque también hay que rescatar lo de la música antigua, que se escuchaba diferente porque los instrumentos estaban elaborados de otra manera, y a los que usamos ahora tienen ciertas similitudes. Entonces, lo que tocaba para un tema de los clásicos sonaba diferente a como suena el de ahora. O sea, tiene ligeras cositas, ¿no? Porque era la construcción del instrumento era otra, pues era diferente. ¿No es así? Absolutamente. Bueno, la afinación era Claro. diferente, depende de cada... En Alemania, por ejemplo, hay muchas investigaciones al respecto debido a, por ejemplo, a la construcción de los órganos. Ya ves, Básicamente los claro. instrumentos tenían que afinar en las iglesias, Ajá. eh, tanto a la afinación que tenía el órgano de esa iglesia, no podían tocar de otra afinación. Para los Eh, oratorios, los coros y todo lo que se manejaba, ¿no? La parte, la parte eclesiástica, o la parte, si es una misa, ¿no? Para lo que quieren, el exacto. fúnebre y todo esto, ¿no? Exacto, y los instrumentos de cuerda, si bien hoy en día se toca casi todos con cuerdas metálicas, ¿Ya ves? en Ujú. esa época había cuerdas de tripas de Por animales. eso, a eso voy, a esas El cosas. sonido era muy diferente, el tipo de volumen Ajá. era muy diferente, los arcos que usaban eran muy distintos. Así que totalmente. Está bueno también pensar en eso, cuando uno toca una sinfonía de Haydn o de Mozart o de Beethoven, pensar, bueno, ¿cómo eran las orquestas en esa época? ¿Qué instrumentos usaban? ¿Cuánta gente tocaba en general en esas orquestas? Ajá. Y tratar de alguna manera ponerse en esa situación, decir, bueno, voy a tocar Mozart tratando de asimilar lo más posible el tipo de sonido que había en esa época, y no tocarlo como si fuese Tchaikovsky. Correcto. A ti has estado con grandes maestros, pues, que te han llevado a ser el personaje que eres ahora, hoy en día, privilegio, pues, de grandes maestros, doctorados y más.
¿Qué remembranzas, algo de algún maestro que tuviste que quieras compartir con la teleaudiencia? Algo que pasó, de repente en una presentación, o en clase, o con los compañeros, no sé, algo que se te venga a la mente. Hay muchas, muchas circunstancias, la verdad, que puedo pensar y decir, bueno, qué privilegio, qué afortunado de haber podido estar ahí en ese lugar. Y la verdad que todos, de cada persona con la que tuve el privilegio de poder aprender, he sacado muchísimo. Y debo decir que tanto de lo bueno, de lo excelente, de lo que funciona, como a veces de lo que no funciona. Uno también puede aprender de lo que dice, estás, qué sé yo, como un joven director de orquesta, vas a un ensayo a ver a tal o cual maestro, a veces trabajando como su asistente o a veces no, y a veces ver cosas que uno se da cuenta y dice, Eso me parece que no funcionó tan bien, o que a lo mejor esta otra cosa hubiera funcionado mejor. Y eso también, creo que hay que ser muy sincero, muy inteligente en el sentido de aprender de todo lo positivo como de también lo que no es tan positivo, ¿no? Muchísimas, muchísimas cosas, pero uno de los grandes recuerdos que puedo pensar es ¿No? trabajando con Michael Tilson Thomas, fue por más de 20 años director musical de la Sinfónica de San Francisco, y yo fui su asistente por 2 temporadas completas, y bueno, fue tanto, pero tanto aprendizaje conversando con él antes del concierto. En general la orquesta toca, por ejemplo, 3 o 4 veces el mismo programa, lo repiten Ya. de jueves a domingo, lo más típico. Y una de las cosas fascinantes de trabajar con él era que nunca se quedaba satisfecho con, bueno, el jueves salió muy bien, el viernes, sábado y domingo saldrán también muy lindo. No, él hasta último momento siempre tenía cosas que quería, mensajes que quería transmitirle a sus músicos. Es decir, una vez que uno comienza a tocar los conciertos, no vuelve a tener más ensayos, no puede ir a volver y decirle al oboísta o al violinista, mira, cambiemos esta articulación, este acento acá. Pero él tenía la posibilidad de transmitir algunos mensajes enviando unas notitas. Bueno, el concierto del jueves salió muy bien, y el viernes yo me iba a lo mejor al backstage a conversar con él antes de que tocaran, y a lo mejor se le acordaba de algo y sacaba un papelito y anotaba y me decía, toma, por favor, llévaselo a tal. Y entonces yo tenía que ir corriendo al escenario a darle un papelito al solista de los segundos violines o quien fuera, para darle un mensaje que cuidado en esta parte, no toquen muy fuerte ese sol sostenido o cualquier nota que fuera que Ah, estuviera. y esa era la diferencia de cada día, entonces, algo mínimo ahí. Siempre, siempre algo distinto, alguna petición nueva, se mantenía con una gran frescura. Es decir, nunca se permitía el lugar de decir, que es uno de los grandes riesgos, ¿no? Cuando una orquesta toca el mismo programa varias veces o se van de gira o lo que sea, que la gente se ponga en piloto automático y diga, ¿sabes qué? Ya lo sabemos. Esa típica, la máxima de decir, total, ya salió bien, no importa. No, sí, sí importa, y siempre puede hacer algún cambio, algo mejor, que con cambiar una cosita en esta esquina se puede arreglar toda una situación de una frase completa, ¿no? Eh, definitivamente, ¿no? Algo que ya pasó, ya cambió al día anterior o el día venidero, en fin. Estamos con Cristian Baldini, nuestro invitado, director, compositor argentino, charlando, compartiendo experiencias, vivencias que él tiene a lo largo de su trayectoria. Y en Estados Unidos, cuando ya llegaste a Norteamérica para estudios y ya trabajar y todo esto, estuviste en Pensilvania, me mencionaste, fue el primer estado. ¿Cómo te fue por ahí? ¿Qué realizaste aquí? ¿Cuál fue el motivo? ¿De repente alguna presentación, estudios? ¿Cómo fue? Sí, bueno, tengo muy lindos recuerdos de haber llegado a la Universidad Estatal de Pensilvania, Penn State University. Em, fue si bien yo había estado en Estados Unidos antes visitando como Claro, turista y como aquí, turista. ese fue el primer lugar al que llegué oficialmente bueno, para estudiar, para hacer un posgrado, una maestría. Eh, una de las cosas notables de ese lugar es que está en el medio de la nada. Pensilvania, bueno, por supuesto, como estado es muy grande, tiene grandes ciudades como Filadelfia, Pittsburgh, pero la universidad esta queda básicamente a 3 horas de Filadelfia, 3 horas de Pittsburgh. Nueva York queda como unas 4 horas. Claro. Entonces, estaba muy alejado, una zona rural,
Y yo venía de haber estado viviendo en Buenos Aires, donde estudié inicialmente, que hice mi carrera de dirección de orquesta y de composición en la Universidad Católica. Y claro, Buenos Aires es una ciudad gigante con una vida nocturna, o sea, uno puede salir a comer lo que quiera a las 3 de la mañana, está todo abierto. Y llego ahí a Pensilvania, en donde en este lugar, después de las 7 8 de la tarde, estaba todo cerrado. Todo, absolutamente uno no podía ni pedir una pizza porque no existe. Yeah. Eh, entonces eso fue como un shock cultural viniendo de Buenos Aires, pero a la vez fue excelente en el sentido de que por esos 2 años que viví ahí haciendo mi maestría, realmente pude concentrarme en lo esencial, en el trabajo que yo quería hacer, en estudiar, estudiar y aprender muchísimo y no perder tiempo en, bueno, viajar 1 hora yendo de un lugar al otro en transporte público o en auto, que en Buenos Aires todas esas distancias. Así que todos esos cambios de ir a un lugar pequeño, con una cultura muy diferente y una gran concentración al trabajo, eso fue una cosa que me benefició mucho. Otra cosa que al llegar me sorprendió mucho fue las excelentes bibliotecas que tienen las universidades americanas. Si bien yo venía de la Universidad Católica en Argentina, que tiene Ajá. una razonable biblioteca, había cantidades de cosas y en ese momento no olvidemos, yo tengo una edad suficiente para la que cuando yo estudiaba en la universidad no existía YouTube, no existía Claro. nada. Hoy en día que uno tiene disponibilidad de ir al internet y conseguir cualquier grabación, cualquier partitura. A toque inmediato, a la inmediatez, ¿no? Pero ahora tienes que ir a la biblioteca, a buscar libros, documentarte, que esto de acá, ahora, más rápido, más Una fácil. cosa tan simple como partituras o Sí, grabaciones, era cantidad de imagínate. cosas que no se conseguían. Entonces, eso fue un cambio muy grande llegar a Estados Unidos y ver que había tanta disponibilidad de grabaciones, de partituras, fue para mí una maravilla. Fue un cambio muy favorable para tu trabajo, para lo que hacías. Interesante. Has estado pues con innumerables orquestas, estuviste como asistente en la Sinfónica de la BBC de Londres, la Orquesta Sinfónica de San Francisco, entre otras, y la del maestro Michael Tilson Thomas, que me manifestaste hace un ratito. ¿Y cuáles puedes mencionar de repente entre estas algunas presentaciones donde estuvieron pues invitados de honor, no sé, reyes, personajes, presidentes? ¿Se dio la oportunidad en alguna de estas que tú quieras mencionar, de repente en América o Europa? Recuerdo una vez en Londres, en donde la orquesta ya había salido, había afinado, estaban todos listos para salir a tocar y hubo que hacer una pausa. Ya. Hubo que tomarse un momentito. Y yo no entendía qué estaba pasando y resulta que era justamente que acababa de ingresar al auditorio el príncipe Carlos. ¿Ya ves? Entonces hubo que hacer esa pausa, todo el auditorio se tuvo que poner de pie y una vez que se había sentado el heredero al trono, ahí sí se pudo comenzar con el concierto. Pero hay cosas así, en Claro, cada lugar tiene estas cosas sorprendentes, ¿no? interesante. Mira, a veces algo que compartes de lo que sucedió, ¿no? Una experiencia de lo que se manejó en el momento y no sabían qué hacer, pues, ¿no? Era algo que se dio y ya, ¿no? Bueno, y has estado también, por acá está leyendo que tienes una serie de premios, pues, ¿no? Como la Tribuna de la Música que ofreció la UNESCO en 2005, el concurso internacional de OSIA, entre otras competencias y más. ¿Cómo te sientes de todas estas premiaciones y en cuanto a lo que es tu carrera, pues? Bueno, por supuesto, cuando uno es muy joven y está estudiando, es una de las maneras que uno tiene para poder seguir avanzando, progresando musicalmente, decir, bueno, a ver, me mido con gente de otros lugares, de otros Claro, países, hay concursos tanto como para compositores como para directores. Y bueno, he tenido la buena suerte de presentarme en las dos categorías, en varios concursos, como compositor, como director, y haber sido premiado algunas veces. Y bueno, todo eso, por supuesto, es muy importante que existan este tipo de concursos para que la gente que está en formación, la gente que está aprendiendo, la gente que está buscando una plataforma de lanzamiento, o sea, es decir, si no hubiese ganado algunos de esos premios,
muy probablemente no se me hubiesen abierto las puertas que se me abrieron Sí, a sí. dirigir ciertas orquestas en ciertos festivales o a que me encarguen obras, a tener un manager o a tener una editorial que publique mis obras. Es decir, todo esto ha ayudado mucho a lo que hace toda la parte de lo como llaman business, ¿no? De la Ah, sí, sí, sí. profesión. Pero a la vez, cuando uno es muy joven, también es importante, es una palmadita en la espalda para decir, vamos, seguir trabajando, que algo estarás haciendo bien, que alguien te reconoció, que te dio un premio, y es importante. Por eso vuelvo a decir que para mí, ahora que estoy un poco del otro lado, que ya no soy un niño, para mí es muy importante poder generar estos espacios y, bueno, hacer concursos para jóvenes instrumentistas, compositores. Todo eso es muy, pero muy La importante. nueva generación que también se haga parte de los conocimientos que tú les vas a dar, pues lo que vas a traer y enriquecer en cuanto a su formación y mucho más. Y en cuanto al tema de la composición, ¿cuáles puedes citar? ¿Qué temas que has compuesto? De repente compuse, no sé, una serie de temas que se presentaron en tal auditorio, a las cosas nuevas. En tu rol de compositor hablamos, no director, en tu rol de autor de, ¿no? ¿Qué puedes mencionarnos? Que tuvo éxito. Bueno, cosas muy variadas. He escrito bastante música para orquesta, Ya, pero, por ejemplo, una de las últimas obras que hice es un concierto para violín y orquesta, que de alguna manera terminó tomando un tono político y fue, digamos, no algo que lo planeé ni que lo quise hacer así, sino que se dio. se dio por alguna manera. Estuve en Corea del Sur Ya, haciendo investigación, aprendiendo sobre la música tradicional coreana, que es muy, pero muy interesante, así como hablamos hace un rato del folclore, del altiplano y todo eso que me encanta. Bueno, en Corea tienen una gran riqueza instrumental y bueno, una historia fascinante. Y estando ahí, me veo expuesto a unas historias que me marcaron mucho, ¿no? Muy dolorosas, o sea, como sabemos todos, Corea es una península que ha estado separada en Corea del Norte, Corea del Sur, por muchos años, por muchas décadas, y de una manera prácticamente artificial, ¿no? En donde política internacional, los rusos por un lado, los americanos por otro, los interfieren comunistas ahí y en los las capitalistas. relaciones. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, bueno, hay de alguna manera estas divisiones artificiales que creamos los seres humanos han hecho que familias enteras han sido desplazadas, ¿no? Y algunos familiares quedaron en el norte, otros en el sur y nunca más se pudieron volver a ver. Entonces el gobierno coreano generó como un espacio bueno, de poder generar comunicación entre el norte y el sur, que familias puedan, algunos pocos eran elegidos año a año, unas 20 o 30 familias, para poder verse, poder conocerse. Y hay familiares que, bueno, muchos habían muerto, pero los descendientes podían juntarse con sus familiares que estaban del otro lado de la frontera. En fin, Claro. hay unas cartas fascinantes al respecto, escritas por ambas partes de estas distintas familias del norte y del sur. Y todo esto me llevó a componer un concierto para violín y orquesta que se llama Libertad Desigual, Unequal Freedom. Y está justamente inspirado en todo esto. Hay algunos textos que se leen durante el concierto. Bonito. Es bastante teatral la pieza, hay como Ya. algunas peleas entre el solista de violín y el concertino de la orquesta. En fin, les puedo compartir si querés luego Claro, tomando un enlace para que hay una grabación en video hecha para que la gente si quiere lo pueden ver. excelente. Cristian, gracias por tu tiempo, por haber estado con nosotros en el programa y te agradecería para que nos dejaras, por favor, justamente tus redes sociales, los medios que puede el público que nos está sintonizando a esta hora en Perú, en cualquier otro país de América o el mundo, para seguir tu música, lo que vienes haciendo y lo que se manejará pues en el transcurso de este año 2022, de repente como profesor, como director, como músico, en fin. Y lo que mencionaste hace un ratito también, lo de Corea, para poder verlo. Pues. Te escuchamos. Sí, con muchísimo gusto, Juan, un placer estar con vos acá y un saludo para toda la audiencia, que sea el 2022, ojalá un año mucho mejor, que salgamos de esta pandemia que nos tiene a todos agotados. Yo tengo, por supuesto, como todos los artistas, hemos en los últimos años muchísima cantidad de
cancelaciones de conciertos, etcétera. Este año tengo planeado hasta ahora regresar a dirigir a Buenos Aires, la Sinfónica Nacional, la Orquesta Nacional de Música Juan de Dios Filiberto, y Ya. también en Brasil, en Porto Alegre. Así que bueno, esperemos que todo eso se pueda concretar. Te voy a mandar, por supuesto, te mando los enlaces para que Ah, visiten en Facebook, Instagram, YouTube, todo eso, y te mando, por supuesto, el concierto para violín y orquesta coreano. para compartirlo ahí en Instagram, para que la gente esté. Y de hecho que has estado, pues, como buen argentino, en el Teatro Colón, ¿no? Como debe ser, ¿no? Tantos que han pasado por el Teatro Colón, que es un lugar donde se respira cultura y historia, pues, de la música, ¿no? Ahí en Argentina, el obligado del Teatro Colón, ¿no es así, Cristian? Es una verdadera maravilla, para mí siempre es un privilegio, un placer. Tengo muchísimos amigos en el teatro, Tanta gente. artistas, en las orquestas, por supuesto, en la Filarmónica de Buenos Aires, en la Orquesta Estable. Recuerdos maravillosos, hay gente de primer nivel y de calidad humana increíble. Toda la gente, además, de hecho, he dirigido óperas en el Teatro Colón, y también regresar ahí siempre es un verdadero placer ver la gente del backstage. Hay un equipo de gente formidable, así que es siempre muy bonito. Uno de los, poco tiempo antes de la pandemia, fines del 2019, regresé, estuve dirigiendo la Filarmónica de Buenos Aires, y sí, no, son unos recuerdos, pero muy bonitos siempre La ahí. acústica excelente, pues, y aparte el equipo humano que está delante, detrás, para que todo, la función y todo salga, pues, como tiene que salir, ok, ¿no? Para que el público se vaya con ese aplauso, ¿no? Hay muchísima gente trabajando detrás de escena para que eso pueda ocurrir, y es justamente como vos decís, Juan, es gente a la cual adora ese teatro, gente que sabe que su rol es, digamos, cada uno que está haciendo ese trabajo es para que la perfección de esa maquinaria funcione, ¿no? Y si alguno de esos engranajes no está, las cosas no son iguales. Es el gran objetivo. Bien, Cristian, ha sido grato tenerte en el programa. Estamos en contacto. Un abrazo hasta California, desde Lima, Perú. Estamos en comunicación y también hábitos para ya dar a conocer, pues, los links detrás de esta conversación, de esta charla, para que la gente también vea estas presentaciones. Gracias, estamos en contacto. Hemos estado con Fuerte abrazo, Juan. director Muchas gracias. compositor argentino. Gracias, hasta pronto. Cuídate. Chau.